El Servicio Nacional de Salud, las jubilaciones, la dignidad en el trabajo, la gratuidad en la enseñanza, todo esto puede ser perdido. Pero es la propia democracia la que está puesta en cuestión a causa de las exigencias de los mercados especulativos. Esos enanos que ahora dirigen el país creen que los especuladores, los mercados y los criminales del crédito pueden destruir naciones con 9 siglos de historia. Esto decía el expresidente y líder histórico del Partido Socialista Portugués, Mário Soares, al inicio de la crisis. Un personaje con una trayectoria discutible durante la Revolución Portuguesa, pero clave para entender la creación del actual gobierno de izquierdas. Bienvenidos a Forte Apache. Forte Apache. Es Forte Apache. Esta noche en Forte Apache hablamos de Portugal, un país que se está poniendo de moda por la política portuguesa. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Marga Ferrer, bienvenido una vez más al programa. Gracias. Jorge Costa, diputado del Bloco de Esquerda, bienvenido a Forte Apache. Muy contento de estar con vosotros. Nos acompaña también Bruno Estrada, economista de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Se estrena en Forte Apache Daniel Peral, que fue corresponsal muchos años de Televisión Española en Lisboa. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y cierra la mesa, estrenándose también, Felipe Nieto, profesor de Historia en la Universidad Nacional a Distancia. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias y muchas gracias también por invitarme a estar con vosotros. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en Forte Apache, en el punto de mira. Antonio Costa se convirtió en primer ministro en noviembre de 2015 tras un fallido gobierno de 11 días del conservador Passos Coelho. 2 años después, el gobierno socialista, en alianza con el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, lidera los sondeos con un 42% de intención de voto. Esta alianza disfruta de una estabilidad impensable cuando llegó al poder. El paro está en mínimos de 7 años, la confianza en máximos. Además, han subido el salario mínimo, han aprobado medidas contra la pobreza energética y han puesto fin a los recortes salariales a los funcionarios y a la privatización de la aerolínea TAP. Esta noche en Forte Apache hacemos un balance del gobierno de izquierdas portugués. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Por qué se habla menos de Portugal de lo que cabría imaginar a la vista de la situación? Porque yo creo que es una constante histórica, ¿no? Viene de muy lejos y en momentos donde parecería que tendríamos que habernos relacionado más, no lo hemos hecho. No se hizo durante la dictadura de Franco y de Salazar y muchos pensábamos que después de la revolución de los claveles íbamos a tener una mayor relación. No ha sido así. Ni siquiera las fuerzas políticas y sindicales han tenido una relación íntima cuando todo nos llevaría a encontrar mecanismos de relación. No ha sido así, no ha funcionado así, ¿no? A mi juicio eso tiene mucho que ver con reacciones históricas y sobre todo con una cierta incapacidad, yo creo, lo miro desde mi lado, de los españoles de entender Portugal, de entender su cultura, de amar, de que pasando, que diría yo, unos kilometritos, entramos en otro nuevo mundo, en una nueva cultura, en unas nuevas capacidades que para nosotros las tenemos al lado y no somos capaces de aprovecharlas, ¿no? Gracias, Manolo. Marga. Pues yo creo que en España no se habla de Portugal, especialmente de los últimos 2 años, para evitar el efecto contagio. No sea que aquí se le ocurra al Partido Socialista mirar a la izquierda y tener un gobierno progresista que se enfrente a Europa, que no haga políticas de austeridad y que encima le salga bien. Lo que es un escándalo es que Portugal tiene unos datos macroeconómicos espectaculares comparados con el resto de la Unión Europea y aquí ni siquiera se nombren. Solo porque tiene un gobierno progresista. Yo veo una intención política nítida y clara en el cordón sanitario mediático que se está colocando a las cosas que haga Portugal, hasta tal punto de que, elementos que hablaremos a lo largo del programa de hoy, que aquí son impensables en España, es la demostración fáctica, un hecho empírico, que un gobierno del país de al lado, en condiciones semi-parecidas, puede hacer políticas radicalmente diferentes a las que hace el gobierno y los medios de comunicación que apoyan al gobierno de España. Y además, históricamente hemos vivido de espaldas, en eso tiene razón Manolo. Gracias, Marga. Jorge. Bueno, yo me imagino que no se habla aquí de Portugal por la misma razón que en Portugal se habla muy poco de alternativas posibles.
Y hoy Portugal es la demostración para Europa de que es posible y que no es inevitable seguir con la política de austeridad, con los recortes, y que es posible reconocer la dignidad del trabajo, la dignidad de la gente. Y eso, con todos los límites que tiene el actual gobierno, que es un gobierno del Partido Socialista apoyado por la izquierda parlamentar, eso está demostrado por la recuperación de la renta, por hemos podido parar la ofensiva del empobrecimiento de la gente y empezar a resolver algunos de los problemas que la troika aumentó en el país. Y la crítica de la inevitabilidad, la crítica del imposible, eso es lo que no hay que contar a la gente. Gracias, Jorge. Bruno. Sí, bueno, yo creo que hay elementos estructurales, como se han dicho, ¿no? Hay una cierta sensación estúpida de superioridad de los españoles hacia los portugueses, con lo cual tradicionalmente hemos tendido a olvidarlos. Y yo creo que coyunturalmente hay una situación muy concreta, que es lo que también ha dicho Jorge, ¿no? Es decir, hay un gobierno plural de izquierdas en Portugal que no interesa que se conozca en el resto de Europa, ¿no? Yo creo que estos dos elementos en España se conjugan para ignoraros, cuestión absurda, ¿no? Gracias, Bruno. Daniel. Pues yo te puedo hablar con un poquito de experiencia, 3 años, la comparativa de vender algo de Portugal o Alemania hoy, por ejemplo, vendes todo, la señora Merkel, todo lo que haga, todo lo que diga. Entonces, el día a día de intentar en un sitio maravilloso, el que llevo yendo 50 años, es muy duro. Hay, para mí, dos cosas. Una es el desprecio histórico, la ignorancia de España hacia Portugal, como de Francia hacia España. Un complejo. Los españoles con Francia nos sentimos como pequeños y eso lo compensamos como una cierta arrogancia con los portugueses. Y en Portugal entra todo. Un ejemplo, todos los primeros ministros, todos los presidentes hablan castellano muy bien. Tú te imaginas a cualquiera, le voy a poner ejemplos, que sepa hablar un bocadinho de nada. No, cualquier idioma, ¿no? Ya el No, pero ya digo portugués. Entonces, las malas noticias, esas que gustan, llega un gobierno rojo de izquierdas, eso vende. Que ahora mismo hay un crecimiento del 2,8, que el déficit está en el 2, eso no vende. Gracias, Daniel. Felipe, tu minuto. Bien, pues además de los aspectos que habéis dicho, que yo comparto plenamente, añadiría también la idea de que desde el principio se miró con desconfianza a esta coalición. En Portugal se la llamó coalición de la Gerigonza o algo así, Gerigonza, y siempre se la vio como algo imposible, como algo que estaba llamado a fracasar. Y de eso participamos todos aquí, o sea, que decir, los medios de comunicación españoles participaron, lo vendieron, y entonces, pues claro, digamos que incluso casi como que preveían o deseaban que esa coalición de izquierdas acabaría fracasando. Ahora, a la vista del éxito, por el contrario, estamos en un momento más bien de euforia. Y por abreviar, añadiría también que desde España se miró mal esa coalición porque aquí hay una especie como de falta de condiciones o de cualidades o de predisposición para el pacto, para la alianza del tipo de la que se ha alcanzado en Portugal en estos últimos 2 años. Ahí quería poneros encima de la mesa algunas cosas, digamos, lo fascinante de Portugal y al mismo tiempo sus ventajas con respecto a España en clave comparativa. Lo fascinante es un gobierno de un país pequeño, que un país pequeño de la Unión Europea, cuanto más pequeño es el país, más difícil lo tiene para manejarse con libertad en el marco de la eurozona, pero con todo y con eso, subida gradual del salario mínimo, subida de las pensiones, aumento del salario de los empleados públicos, la decisión de no sufragar la enseñanza privada allí donde haya escuelas públicas, paralización de las privatizaciones, control público de la Compañía Nacional de Aviación. Eso impresiona, revela una inteligencia política y capacidad táctica de su Partido Socialista, que en un momento de debilidad, porque no le habían ido tan bien las elecciones al Partido Socialista, digamos, pues probablemente la diferencia entre Mário Soares y Felipe González. Uno lee el cambio histórico que se está produciendo y el elemento generacional de los jóvenes, y el otro no, y dice, si queremos sobrevivir y nos quiere ir bien, tenemos que cambiar algunas cosas. Claro, esas digamos que son las cosas que sorprenden más, pero luego seguramente para tener un gobierno de esas características, Portugal tiene 2 ventajas. Una, no hay una tensión plurinacional
que en España genera un debate que lo atraviesa todo y que es un debate sustancial a la crisis de régimen que vive España y que no se puede separar del resto de los debates, y el otro la correlación. Digamos que la diferencia entre el Partido Socialista y el Bloco por un lado y el Partido Comunista y los Verdes por otro, digamos, no es la misma relación que había entre el Partido Socialista y Podemos, o entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, que implicaba, digamos, una relación mucho más de tú a tú y, por lo tanto, seguramente un miedo, una resistencia de las élites económicas a decir: no es lo mismo que gobierne un Partido Socialista con aliados en el Parlamento de fuerzas políticas como el Bloco o el Partido Comunista, a tener un gobierno, digamos, equitativo entre una fuerza política nueva y el Partido Socialista. Pues con esto tan fácil, barra libre. Quizás para entender un poco, yo creo que habría que entender que ha sido un prodigio de coincidencia lo que hoy se llama, por parte, por ejemplo, de Cristina Narbona, del modelo portugués. La primera coincidencia es un secretario general que pierde unas elecciones, que la ganó dentro del Partido Socialista con mucho sufrimiento y que la ha perdido y que volvía al Partido Socialista a que lo echaran. Entonces, de pronto este señor, que es un político hábil, hace lo que no estaba escrito en el guión, que es mirar a la izquierda y ves qué posibilidad había en la izquierda. No dejar gobernar a la derecha. Yo creo que eso fue la primera ruptura muy significativa. La segunda ruptura era el mapa parlamentario que salió en las elecciones, el reino de la contingencia. Había un mapa muy específico. Y tercero yo creo que fue una cosa muy importante, la habilidad prodigiosa táctica que tuvo tanto el Partido Comunista Portugués como el Bloque. Es decir, en vez de no jugar la partida, dijeron: vamos a ver las cartas, juguemos la partida. Yo creo que ha sido eso la gran cosa que ha habido en Portugal. Y yo creo que es enormemente interesante y que demuestra cómo las cosas en Europa cambian y cómo los guiones previos ya no funcionan o no funcionan tan bien como pensábamos. Primer punto. Y en segundo lugar, también demuestra, y yo creo que es la gran cosa de cara al futuro, demuestra que con dificultades, con muchos problemas, se pueden hacer políticas alternativas más allá de lo que la Troika ha venido imponiendo en Europa, ¿no? Yo creo que eso tiene mucha importancia, pero también porque, ¿cómo diría yo? Porque nunca se ha dejado atrás el conflicto. Es decir, es una alianza presidida por el conflicto. Es decir, no somos lo mismo, negociamos, pleiteamos y luchamos muy duramente en la mesa de negociaciones, que es lo que hace el Bloque y lo que hace el Partido Comunista Portugués. Yo creo que eso tiene mucha importancia, es decir, no se rinden a la gobernabilidad, luchan hasta el último minuto, votan en contra de la venta de los bancos, plantean dudas muy serias y se plantan encima en la cuestión de la reestructuración de la deuda. Es decir, o sea, hay una alianza basada en el conflicto. Mira por dónde, ¿no? Creo que uno de los cambios políticos más importantes que Portugal nos enseña, que es para la propia historia de Portugal y también una lección aprendida para nosotros, es que ha habido un cambio político que tiene que ver con varios elementos, y uno de ellos es que los partidos políticos de izquierda, con lo que se correspondería a lo que a mí me gustaría, en mi caso el comunista o el Bloque de Izquierda de Portugal, dejan de ser percibidos como el partido protesta, que siempre en Portugal como en España, un castigo de voto útil, porque son partidos que caen bien, pero era el partido protesta, el partido que vale para la oposición y no para el gobierno. Esto no es cierto en las grandes ciudades, pero ahora por primera vez lo es en el gobierno de Portugal. Entonces la jeringonza, que es como nos insulta la derecha, ¿no? Igual podéis definir mejor lo que es jeringonza, porque no hay una traducción directa. Creo que la traducción correcta creo que es aparataje o monstruo Frankenstein, serían un gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, una unión aberrante de cosas, ¿no? Que como nos insulta la derecha está demostrando no solo que es posible ponerse de acuerdo en términos de conflicto, sino que además gobierna un país y lo gobierna bien. Bueno, ahí hay una cosa que esto en términos de cómo la derecha se lo dejaría mira, a Jorge, porque es como, esto es un debate con Marisa Matías permanente, que es como prefiero yo con mi 20% que con vuestro 10%. Porque claro, o sea, el problema ahora es que quien se lleva los réditos de los resultados es el Partido Socialista, que las encuestas le dan un 42%, mientras que los partidos que le apoyan desde fuera, por una parte, no gobiernan. Que cuando no gobiernas puedes condicionar cosas, pero no gobiernas y no mandas.
y luego no está claro que te vayan a premiar electoralmente, digamos, por no gobernar. Y eso supongo que será una contradicción que a veces es difícil de manejar. Sí, pero esto está presente desde el inicio. Es decir, la relación de fuerzas electorales concreta, real, después de octubre de 2015, era la que era. Nosotros con 10%, el Partido Comunista con 8%, y lo que estaba a nuestro alcance conseguir era una modificación en el programa del gobierno del programa del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista llega a las elecciones con el programa más a la derecha de su historia. Es bueno recordarlo. No hay una virada a la izquierda delante de las circunstancias, no. Hay una virada a la izquierda delante de los resultados electorales. Claro. Y entonces es eso que obliga al Partido Socialista a venir a negociar para impedir la derecha de volver. Porque si se volviera a la derecha, uno, Antonio Costa estaba terminado para la política, y dos, el Partido Socialista entraba en plan de pasoquización, ¿no? Gran coalición, claro. Destrucción y de colapso del centro político. Y por maniobra de sobrevivencia, el Partido Socialista se abre a esta solución. Antes de las elecciones, ya Catarina, en el debate con Costa, ya le había puesto algunas de las condiciones. Hay que retirar del programa del Partido Socialista, decía ella, el congelamiento de las jubilaciones, el descuento a los patrones en las contribuciones para la seguridad social, la flexibilización del despido. Estas son condiciones de partida para una negociación. Y fuimos a la negociación cuando ella era inevitable. Algunas circunstancias, como dijo Manolo, se encontraran, y felizmente, ¿no? La de Costa estar en segundo y no vencer las elecciones, la de ser necesario para una alianza tanto el Bloco como el Partido Comunista, y por lo tanto todos estamos dependientes unos de los otros, y esto fue coincidencia, pero estuve presente y es importante históricamente en el desarrollo de los factos. Y finalmente hay una negociación sobre objetivos, y estos objetivos son muy comprensibles por la gente, muy concretos sobre el esencial de la economía vivida por el pueblo, y eso es lo que cambia todo. La jeringonza fue un intento de insulto que no funcionó mucho, porque la jeringonza es como un mecanismo compósito, inesperado, pero que marcha. Y la gente le decía, además el primer ministro decía, es jeringonza pero funciona. Y eso la gente lo pilló con cariño. Es una expresión que en general no genera mala reacción de la izquierda y de los partidos. Ahora, esto, lo que sale de esta negociación es una solución política muy limitada, que demuestra dos cosas. Uno, es posible obtener resultados, y con la fuerza que teníamos, con 10%, nosotros 8%, el Partido Comunista, logramos un acuerdo político que es un cambio de situación, no hay duda. Se paró el empobrecimiento y se creó una frontera de donde no se pasa. Es decir, no va a haber más recortes en los rendimientos del trabajo, no va a haber recortes en las jubilaciones, no va a haber más carga fiscal sobre el trabajo o sobre los bienes esenciales. Y esto es un cambio de paradigma, digamos así, para la mayor parte de la gente que estaba traumatizada del telediario durante 4 años, ¿no? Después hay que ver qué cambio de fondo es posible cuando tenemos en el gobierno y dirigiendo el gobierno el Partido Socialista, que tiene al mismo nivel de vínculo que tiene con los partidos a la izquierda, el vínculo con las instituciones europeas y el tratado orçamental, no sé cómo le llaman aquí. El tratado... No, el pacto orçamental. Sí, pero presupuestario. El pacto de estabilidad. Sí. O sea, el límite de 3%. Los límites al déficit, el objetivo de amortizar la deuda en un determinado ritmo, lo que implica una política de recortes permanentes en la inversión pública y en los servicios esenciales. Es lo mismo que pasa en España, y eso el Partido Socialista lo asume. Esto es una contingencia muy pesada sobre la economía. Lo que los resultados demuestran es que con la sencilla recuperación de la renta del trabajo, con la sencilla retirada de la carga fiscal sobre el trabajo, la eliminación de la sobretasa que existía en el impuesto sobre el trabajo, la retirada del IVA, del IVA sobre la restauración, una serie de medidas fiscales que también dieran alivio a la gente. Esto creó una política, un refuerzo de la procura interna que lleva a los resultados positivos que ahora tenemos desde el punto de vista del déficit, pero sobre todo desde el punto de vista del empleo. Claro. Porque tenemos el número de inscritos en la seguridad social
que es el buen número para ver, porque los números oficiales del paro son siempre muy dudosos allí en Portugal, seguro que aquí también. Pero si miramos al número de inscritos en la Seguridad Social, estamos en máximos desde 2008. Y eso es muy importante para un país que está intentando volver a la agua. La demostración de que las políticas expansivas son las que funcionan, las políticas de generación de demanda interna, porque aumenta la capacidad de consumo. Claro. Lo que decimos es que cuando el gobierno estuvo bien y logró estos objetivos, estos resultados, cuando dijo no a los consejos que recibió de Bruselas. Porque siempre en cada una de estas medidas Bruselas habló en contra, promovió los briefings anónimos a los periodistas para decir las consecuencias dramáticas que tendría cada una de estas medidas tomadas. Siempre que el gobierno mantuvo el compromiso con los partidos de la izquierda y mantuvo estas medidas, el resultado fue positivo. Y sería mucho más positivo si el gobierno llevara más lejos este tipo de devolución de la agenda, y eso es, digamos, es la negociación y el conflicto permanente que llevamos ahí. Sí, vamos, igual Jorge me corrige porque él conoce mucho más la realidad portuguesa que yo, pero yo quiero creer que en Portugal, vamos, es una construcción mía, en Portugal la degradación de los valores políticos de la izquierda en el Partido Socialista fueron menores que en el Partido Socialista Obrero Español. Yo entiendo que ha ocurrido algo así, es decir, y le ha sido más fácil recuperar esos valores, ayudado evidentemente por el Bloco y el Partido Comunista Portugués. Yo creo que eso, es decir, cuando en España ministro del gobierno de Zapatero, ¿no? Decían que bajar los impuestos a la izquierda, bueno, Zapatero mismo lo dijo. Bueno, hay un cuestionamiento de valores clásicos de la izquierda, que puede ser que en Portugal también se hayan dicho esas expresiones, pero claro, no, yo no las he oído. Es decir, que yo creo que hay algo ahí. Y sobre todo también manifiesta que frente a las presiones de Bruselas de recorte del déficit público se puede actuar en un sentido positivo, como decía Pablo. Es decir, el recorte del déficit público no quiere decir el recorte del gasto público, puede ser aumento de los impuestos a los que más tienen, que es en parte lo que ha hecho el gobierno portugués, ¿no? Lo único que puedes hacer, además, cuando no puedes devaluar la moneda, pues ¿qué vas a hacer? Políticas fiscales. Ya, pero bueno, han conseguido reducir el déficit incrementando los impuestos a los más ricos, incrementando un impuesto especial sobre la banca, sobre el sector eléctrico, sobre el sector farmacéutico, y no penalizando la capacidad de consumo de los trabajadores portugueses, ¿no? Ni por vía salarial ni por vía de incremento. Marga. A mí lo que me preocupaba, que quizá es mi pregunta también a la gente que conoce más lo de Portugal, es que hasta qué punto ayudó o no ayudó a esta posibilidad de que hubiera un acuerdo de izquierdas la reacción de la derecha. Es decir, es que se oyeron gente de la derecha portuguesa hablando de golpe ante la posibilidad de que hubiera un gobierno de izquierdas. Es que la agresividad de los medios de comunicación contra la posibilidad de un gobierno de izquierdas, alertando de que esto iba a ser un desastre, de que el presidente de la República no iba a aceptar un gobierno de izquierdas. Cuando el presidente de la República aceptó el gobierno de izquierda, que Bruselas no iba a aceptar las medidas. Cuando Bruselas acepta que el presupuesto no lo iban a acordar. Cuando no le acuerdan que el presupuesto no pasaría de Bruselas. Bueno, es constante y ha sido de una manera tan alarmista y tan, a mi punto de vista, escandalosa, que en cierta medida también forzó la necesidad de tenemos que unirnos para parar a estos. Es que a mí me pareció que era de una agresividad. Es que eso es lo que vende, eso bien combinado, eso es lo que vende desde Bruselas o tal, esa alarma. Yo me acuerdo, muy breve, el verano del 75, el verano rojo, ¿te acuerdas? Con Vasco González, ¿no? Yo estaba en Londres, no te lembras, ¿no? Y estaba en Londres, bueno, llevo desde el 70 yendo a Lisboa, y el Times decía, esto es Albania. ¿Te acuerdas? El verano rojo, ¿no? Luego llegó Soares y la CIA y tal, mandó parar, ¿no? Ahí se acabó el cachondeo, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me parece una cosa, si puedo intervenir. Yo combinaría tres elementos como no político, una figura a la que respeto, le conocí al final como alcalde de Lisboa, a Costa. Esto no lo hubiera hecho Sócrates, probablemente, un señor que ha pasado por la cárcel. Claro. No lo hubiera hecho Sócrates, lo ha hecho un señor que me merece un respeto enorme, tranquilo, sereno, moderado. Por una parte, al margen de que, como dices tú, que esté subiendo las encuestas. Luego, Jerónimo de Sousa, un tipo duro, heredero de Cuñal. Oye, no era muy fácil hablar con él, con cualquier. Tú vas como español, hablar con cualquier político portugués es estar en casa. El presidente de la República es lo más fácil del mundo. Tipo duro,
metalúrgico con 13 años. Le entiendo. Sousa, tipo duro. Con la historia del Partido Comunista, claro, Soares, que la enemistad histórica, cuando Soares le robó la calle al Partido Comunista en el otoño caliente, combinado, Carlucci estaba ahí controlando al embajador americano, está en la historia, están los documentos, el papel de Carlucci le ganó la calle al Partido Comunista, y hay una rivalidad histórica, a pesar de que el 86 sí le tuvo que apoyar a Soares para evitar era Freitas, ¿no?, el candidato. Entonces, segundo elemento, esta combinación, comunistas, caramba, se unen, y Broco, que era, yo estaba allí, es maoístas, ¿no? Era como el viejo Barroso, que era maoísta también. Y ahora mismo es una cosa como lo que representáis vosotros, que está muy definido, burguesía, socialdemócrata, tal, ciudades, tal, campo, Alentejo, estamos hablando, Serpa, Bella, comunista, Bella históricamente y tal, y Broco, que es como un Podemos, o sea, ciudadano joven, de ciudad y joven. Entonces, bueno, ya habéis pegado un salto gigantesco del 5 yo estaba, cuando estaba Jerónimo de Sousa, que era un partido pues pequeñito, pero ha pegado un salto gigantesco. Entonces, estos tres elementos, un político hábil, que puede ser tan hábil que está subiendo el hombre, los comunistas, y luego en la falta de ruido, yo vuelvo otra vez a lo de Portugal, son un país muy sereno, me merece un respeto, un cariño, aparte de vivir, educadísimo, que desconocemos nosotros, que llegamos allí armando la bronca, un país muy educado, con un nivel muy alto, que desconocemos, o sea, la ignorancia nuestra está en supina. Unos señores, los totales que decimos en televisión, las frases de las gentes que están saliendo en los incendios ahora mismo, tú ves lo de España y es la Marimorena, ¿no? Es educadísimo. Entonces, lo maravilloso es esta armonía de este señor. Oye, centro derecha, ese comunismo rival y esta emergencia de la gente joven ciudadana, ese cóctel sereno. Yo supongo que esto a Jorge te tiene que sorprender, porque ahora es una tesis muy julianesca, ¿no? Juliana es un periodista catalán que como es una de las plumas más lúcidas, y claro, hay un debate, digamos, sobre la diferencia española y sobre ese complejo español, pues que tiene que ver con que aquí, como en Portugal, la Segunda Guerra Mundial la ganan los malos, pero es verdad que aquí nuestra transición no se puede comparar a lo que representa la ruptura de la Revolución de los Claveles, que es una revolución fracasada, pero que es una revolución. Hay también una diferencia enorme entre el nivel cultural e intelectual de las clases dominantes, de las élites políticas y culturales en Portugal con respecto a España. Y eso, digamos, es un argumento que se ha puesto encima de la mesa. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad. O sea, la cuestión de Juliana, que dice la diferencia entre Mario Soares y Felipe González, es que Felipe González no dejaría de ser un soberbio que no entiende lo que está pasando, y Mario Soares, que es portugués y por lo tanto más sofisticado, aunque pueda ser enormemente cínico, entiende los cambios. Claro, pero también había una cosa que ponía esto encima de la mesa, que es como, ya bueno, pero decía antes Bruno, es que el Partido Socialista portugués no se ha alejado tanto de los parámetros culturales de la izquierda. Bueno, se presentaron con un programa a las elecciones muy derechizado, y Sócrates tuvo que ir a votar con una pulsera penitenciaria. O sea, que es que al PSOE le han pasado cosas parecidas, pero no tanto. Tiene que ver, digamos, con capacidad intelectual de las élites políticas portuguesas y de la izquierda, o con una coyuntura enormemente precisa en la que o el Partido Socialista hace eso o se mueren. Igual que, digamos, lo que está ocurriendo en el Partido Socialista en España tiene que ver con la enorme lucidez política de los Borrell, de los Narbona, o con una situación que se está dando en Europa en la que si el Partido Socialista sigue por la vía cerril de las élites que han perdido, es que pueden tener dificultades de seguir siendo un partido tan importante. Claro, esto es una duda, y le voy a dar la palabra a Felipe. Bueno, esa duda es muy, digamos que, compleja o difícil de responder. Claro. Yo había pensado más, y desde que estuve allí hice aquel reportaje en febrero, y hablé con bastantes políticos portugueses, todos me subrayaron
y creo que se ha confirmado, primero, su gran pragmatismo y su gran voluntad de acuerdos por encima de todo. Es decir, una vez que los resultados electorales fueron los que fueron y en todo el mundo en todos los que de la izquierda había una voluntad o un deseo, digamos, por encima de todo, de que no volviera a gobernar la derecha, no porque fueran antiderecha, sino por la política que acababan de imponer tan dura para el pueblo portugués. Entonces, eso les llevó a que, como fuera, con las renuncias y con los con las renuncias a sus programas máximos, habría que buscar un acuerdo de la forma que sea. Y bueno, pues yo creo que ese es el triunfo de la política para mí, es decir, es el triunfo de unos políticos que buscan dos cosas fundamentalmente. Primero, mejorar las condiciones de vida, no solo materiales, del pueblo portugués, sino también las condiciones sociales, culturales, educativas, recreativas, etcétera, que es una cosa que tiene que tener en cuenta todo político. Y segundo, afianzar, mejorar las instituciones democráticas. Yo creo que este es un acuerdo para la democracia. Digamos, ahora se ha confirmado pero la República, la Asamblea Parlamentaria, etcétera, las instituciones, los partidos y la forma de trabajar, de negociar, de acordar, todo eso es un acervo democrático esencial. Y el tercero, lo que habéis dicho también, es decir, con estas dos bases nosotros hacemos una política y no nos enfrentamos en el sentido de rechazamos Europa, sino que aceptando que somos parte de Europa, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo hacemos lo mejor para nuestro pueblo y lo integramos. Y ahora, después de 2 años, lo que hacemos es recibir la felicitación de Europa. Y los programas máximos siguen existiendo, es decir, a mí me hablaban muy bien los socialistas de Jerónimo Sousa, me hablaban muy bien de los políticos que dirigen el bloque, por supuesto se habla muy bien también de Costa en muchas cosas, de su época de Lisboa, etcétera, de manera que había una lealtad por lo menos en los principios y en los acuerdos, independientemente sin que ningún partido se haya desdibujado, porque yo creo que ningún partido se ha desdibujado. Claro. Hablas con el PCP, que es un partido realmente difícil, hermético a veces, pero te reciben y ahí siguen siendo defensores muchas veces de Corea del Norte, por ejemplo. Lo alentello hasta la muerte. En fin, en un aspecto un poco, no digo que estén de acuerdo con, pero que dicen, ahí tenemos un gobierno amigos de China, etcétera, etcétera, y sin embargo aquí son los hombres más dispuestos a colaborar, muy alabados por el Partido Socialista, por las fuerzas de izquierdas, y con un Jerónimo Sousa que dice, tenemos que buscar lo mejor para el pueblo, cuanto mejor, mejor. Enseguida continuamos el debate, pero antes, Zapin Apache. El Partido Socialista y la izquierda radical han concluido un acuerdo para derribar al Ejecutivo y formar una coalición que tome las riendas del país. Portugal está creciendo, pero aún tiene el desafío de la deuda. La agencia Moody's reconoce la recuperación de la economía portuguesa, pero por ahora no habla de cambios de rating y mantiene la calificación crediticia del país en BA1. Portugal, en el año 2016, ha sido el año en el que más ha recortado el gasto público. Y lo ha recortado más que ningún otro año Mariano Rajoy. Con razón de más para que te conviertas en un abandonado de ese modelo de la izquierda. A mí que se llamen ellos de izquierdas o de derechas me da igual, porque para mí Rajoy es un tipo bastante de izquierdas. La Comisión Europea elogia a Portugal por reducir su déficit público. Bruselas ha recomendado al Consejo de la Unión Europea cerrar los procedimientos por déficit excesivo no solo a Portugal sino también a Croacia, porque ambos Estados miembros han situado el indicador por debajo del 3% del Producto Interior Bruto. Han engañado a sus votantes y han mantenido los recortes fundamentales de la Troika, no han dado marcha atrás en ninguna reforma. Ha repuesto los salarios de los funcionarios públicos y restaurado las pensiones recortadas durante los peores años de la crisis. Ha cancelado la privatización de los transportes públicos. Ha frenado la venta de la aerolínea estatal TAP y mostrado un claro apoyo a la escuela pública. Hay un elemento que yo creo que está encima de la mesa,
que es, digamos, la gestión política de una serie de medidas que no dejan de ser medidas de transición. Jorge lo explicaba muy bien. O sea, en Portugal se ha logrado poner, digamos, una barricada frente a una dinámica de recortes y de empobrecimiento general de la población que no se sigue produciendo, pero hay un debate sobre modelo social que está pendiente, un debate sobre Europa, digamos, y un debate sobre la correlación entre las diferentes organizaciones políticas y los protagonismos en el futuro. Manolo. Sí, yo vuelvo mucho, quería ver dos cosas. Uno, a decir, la lucha por la autonomía que tiene la izquierda frente al Partido Socialista. O sea, la izquierda tiene una relación conflictual con el Partido Socialista, marca diferencias, vota en contra cuando necesita, colabora, gestiona, pero desde la propia autonomía y una visión conflictual. Yo eso lo quiero dejar muy claro, porque si no, no se entendería, ¿no? Una izquierda, el bloque y el Partido Comunista Popular, fuertemente crítico de la Unión Europea, defensora a ultranza de la soberanía nacional y de la independencia del país, es decir, con una ligazón muy fuerte con la historia y la independencia de Portugal, es decir, una izquierda, he dicho, fuertemente autónoma y clara. Segundo, la cuestión esta de si son ellos más pactistas que nosotros, menos pactistas que nosotros. Yo creo que lo que no hay es, lo que a mí no me gustaría pensar es que ahora vamos a hacer de Portugal un modelo para nosotros. O sea, Portugal es el producto de Portugal, de la contingencia de una campaña electoral muy específica, pero no es nuestro modelo. ¿Y cuál es el problema fundamental que hay aquí? Es que cuando se nos ofrece por parte del Partido Socialista Obrero Español la idea de hagamos el modelo portugués, es hagamos que Unidos Podemos baje del 20% y se sitúe en el 10%, en el 12%, que es donde le corresponde, hagamos un Unidos Podemos subalterno del Partido Socialista hasta el punto de que nos apoya y encima no gobierna con nosotros. Es decir, eso es lo que se nos está diciendo cuando se nos está diciendo que quieren el modelo portugués. El problema de fondo que hay es que aquí, por ahora, y espero que por mucho tiempo, lo que va a haber es una igualdad de condiciones muy fuerte entre Unidos Podemos y el Partido Socialista. Y el problema de fondo que tiene el Partido Socialista, que acaba de emerger el nuevo Partido Socialista según su patrono, lo que tiene es que aceptar la realidad de que sin Ciudadanos o con Ciudadanos, el problema de fondo que hay en la política española es el reconocimiento por parte del Partido Socialista Obrero Español de que hay una fuerza similar a ellos en la izquierda y que tiene que negociar con ellos y llegar a un acuerdo con ellos, en serio y sin floritura, porque si lo que al final se trata es de que el problema de España es reducir a Unidos Podemos a su más mínima expresión para que podamos apoyar al Partido Socialista después de las próximas elecciones, pues eso no es el modelo Portugal como los compañeros portugueses llevan meses explicándonos. Eso es muy importante. Yo creo que esta idea de hegemonía del Partido Socialista sea, de hecho, en Portugal, porque hay una hegemonía política parlamentar del Partido Socialista que tiene más diputados que el bloque y el Partido Comunista juntos de lejos, es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto define los límites de lo que sería posible esperar de esta experiencia y se fue bien más allá de los límites que se esperaba en esta experiencia. Y no aceptar crear la idea de modelo, porque la idea de modelo en España lo que hay es una disputa muy intensa sobre la hegemonía del campo alternativo al PP y así que no se trata de introducir correcciones al programa del Partido Socialista, sino de saber si es posible un cambio para salir de las políticas del centro. En Portugal tenemos un gobierno de centro, pero un gobierno de centro contido o condicionado muy fuertemente desde la izquierda. Y eso es la circunstancia en que vivimos y por lo tanto no me parece que sea útil desde el punto de vista de la alternativa en el Estado español utilizar Portugal como un modelo para nada. Está claro. Esto está muy claro y creo que Manolo lo explicó mejor que yo. Si miramos, y esto nos lleva a la cuestión de lo que dicen los sondeos, de que sube el Partido Socialista y la izquierda en Portugal, no. Bueno, y hay que mirar primero, estamos a medio del curso, ¿no? Y por lo tanto lo que tienes ahora mismo es todavía una sensación de gran alivio de la gente, como ya había dicho.
lo que está pasando es que hay gente que se creyó en el discurso de la derecha de que era inevitable hacer lo de la troika, hacer los recortes brutales, y que todo eso iba al final a funcionar y que no se podía hacer de otra manera, y que con la experiencia actual percibe que fue engañada y que era posible hacer de otra manera y que se podría incluso cumplir los objetivos de las sagradas instituciones europeas sin machacar a la gente de la manera que la derecha machacó. Y esto hace que haya una parte de los votos de la derecha que se marcha a quien lo demostró y que es el Partido Socialista. No esperábamos que hubiera una transferencia de voto tan inmediata o automática, no era de esperar que ocurriera. Pero los resultados del bloque y del Partido Comunista, que son resultados históricamente positivos en los dos casos, se mantienen en los sondeos. La gente que votó no está arrepentida ni se convirtió a los méritos del Partido Socialista a su virada a la izquierda o lo que sea. La gente que votó en la izquierda sabe que lo que se logró por nuestro trabajo y por nuestra presión, por nuestra abertura y por nuestra exigencia. Entonces, yo creo que eso también resulta bastante claro de la situación. ¿Cómo hacer la disputa de la hegemonía en un contexto como este? Que es la pregunta que resulta, ¿no? ¿Dónde ir? Porque al final vamos a pasar 4 años en esta experiencia y vamos a mirar al final y que contribuimos para una mayoría absoluta del Partido Socialista. Este podría ser el resultado. La gente se cuestiona sobre esto. Bueno, y aquí yo creo que no hay respuestas muy fáciles. Yo creo que lo que hicimos fue lo que deberíamos hacer. Parar la ofensiva contra el pueblo, impedir que continuar el empobrecimiento y recusar cualquier política de proyecto partidario que no sea conducido por los intereses del pueblo. Y esto está claro y está concretizado. Después, ¿cómo hacer una pedagogía, una intervención política y una lucha social y una movilización que creen una nueva correlación en la izquierda, que creen una distinta hegemonía, un proyecto alternativo? Esta es la cuestión europea. Para nosotros esto es la cuestión europea. Y la cuestión europea se pone muy claramente en términos de la deuda, el pago de la deuda, porque con todo lo que está pasando en Portugal, con la mejoría del crecimiento, con el desempeño de la economía, la deuda sigue creciendo. El peso de los juros está parada. El peso de los intereses en la economía es brutal. Portugal sigue pagando en intereses cada año un Servicio Nacional de Salud. Y eso no es sostenible a ningún título y no hay ningún gobierno de izquierda o ninguna política de izquierda que sea compatible con tamaña barbaridad. Y esto implica la renegociación de la deuda. Este es un punto de gran distinción con el Partido Socialista. Pero no lo hacemos desde una actitud dogmática o doctrinal. Tenemos una posición, decimos cuál es la renegociación de deuda que hace falta hacer y que no hay un gobierno de izquierda o un gobierno progresista que pueda decir esperamos por Europa para hacerlo. Esperar por Europa no es esperar nada porque sigue Schäuble al comando y va a seguir. Entonces hay que tener una política de país y esta política de país tiene sus contornos, pero vamos al desafío al Partido Socialista y el bloque. Estuve haciendo un grupo de trabajo sobre el tema de la deuda con los economistas del Partido Socialista, con economistas independientes, con la gente de nuestra, para llegar al más lejos posible sobre un modelo de renegociación. Y en este relatorio el Partido Socialista reconoce que no es sostenible el pacto presupuestario. Esto está escrito y firmado. Y dice que va a llevar la renegociación. Tiene que hacerlo. Va a llegar al final de los 4 años sin hacerlo. Estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. Tenéis todos un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Marga. Yo insisto, por supuesto Portugal no es un modelo, además Portugal es un país muy orgulloso de sí mismo y hace sus propios procesos, porque tiene además, como aquí se ha comentado, una historia que sustenta su realidad. No es un modelo a seguir. Lo que sí que a mí me gusta es que es la demostración fáctica, déjame que insista, en que las políticas de austeridad son hasta ligeramente fáciles de corregir. Quiero decir, lejos de la imposibilidad de hacer unas políticas distintas, con cierta voluntad política, y ahí sí tiene que haber la actitud, no la persona, sino ponerlas, podemos hacer mejores políticas. En Portugal es como el efecto Carlos Sánchez Mato, que digo aquí, ¿no? Bajan la deuda y aumentan el gasto público. Eso se puede hacer sin ser un revolucionario. El paso siguiente es el que va a ser interesante y en el que espero que podamos ayudar más a Popular. Conclusión, pues que a los socialistas, cuando no se les deja solos y miran hacia la izquierda, pues se puede trabajar con ellos. Y espero que aquí podamos avanzar en ese sentido. Manolo. Sí, yo antes he dicho que no hay un modelo portugués, pero sí quiero expresar
las lecciones que nos dan los compañeros portugueses. Fundamentalmente para mí una es lo que pasa más la calidad y la cualificación del trabajo político de la oposición. Es decir, yo creo que ellos se han atrevido a construir con el Partido Socialista 6 grupos de trabajo donde han peleado punto por punto, demostrando que tienen capacidad técnica, que saben gestionar de una manera transformadora y que tienen capacidades para avanzar seriamente. Yo creo que es un poco la gran experiencia que ellos nos enseñan, ¿no? Que es radicalismo de fondo y por otro lado capacidad de gestionarlo y convertirlo en fuerza para gobernar. Y yo creo que eso tiene mucha importancia. Y lo otro es la autonomía, es decir, la lucha permanente por la autonomía, que además se hace aprovechando la movilización en la calle, porque la izquierda está en la calle y tiene presencia en la vida política y en la vida sindical. Gracias, Manolo. Bruno. Sí, bueno, yo creo, como decía antes, que hay algún elemento diferencial estructural. Es decir, el Partido Socialista Portugués en el peor momento de los resultados electorales sacó un 33% de los votos. En España el Partido Socialista llegó al 22%. Es decir, la pérdida de credibilidad del Partido Socialista Obrero Español fue mucho mayor. Es decir, hay causas ahí de desafección con la ciudadanía. Y yo creo que tienen que ver, aparte con el tema fiscal que yo decía antes, también con otro tema que es la gestión del mercado de trabajo. Es decir, también es ver que nosotros, qué mal cosas hemos hecho en España, peor que en Portugal, para que nuestra situación se vea. Y una fundamental es el mercado de trabajo. Nosotros hemos mantenido un 20% de desempleo durante 7-8 años. Portugal tuvo 2 años, tasa de desempleo por encima del 15%. O sea, la desregulación laboral, la desregulación de la negociación colectiva, el despido libre, la temporalidad, que han sido elementos intrínsecos en muchas políticas del Partido Socialista, eso ha generado una desafección importante y yo creo que es un tema a recuperar, porque además en Portugal hay una experiencia muy interesante de la mejora de la cobertura de la negociación colectiva, que es la cláusula, la extensión de convenio, ¿no? Que el propio Estado es el que permite que se extiendan los convenios a trabajadores que no están bajo convenio, con lo cual da una protección mucho mayor que la que tenemos en España. Gracias, Bruno. Bueno, hay una historia por contar, que son los próximos 2 años de esta experiencia política, y todo lo que puede hacer más diferencia es la entrada en escena de un protagonista que hasta el momento estuvo aliviándose de los años de la Troika, que es el pueblo, que es la gente organizada, los movimientos sociales y la reivindicación popular. Eso es lo que puede cambiar la manera de relacionarse entre las fuerzas de la izquierda, que tienen la fuerza que tienen en el Parlamento y desde el bloque de izquierda, con el gobierno del Partido Socialista. Esta exigencia, desde la autonomía que tenemos, las divergencias, los votos distintos, los votos en contra, los votos en favor, la lucha política permanente que existe dentro de la mayoría parlamentar, es lo que va a seguir siendo, pero sería muy distinto si tuviéramos una voz más fuerte. Y creo que eso es para toda Europa la cuestión, es que la gente entre en el conflicto contra la austeridad y contra el modelo de la Unión Europea. Gracias, Jorge. Felipe. Bien, pues mi conclusión, y de acuerdo con muchas cosas de las que habéis dicho, es que efectivamente Portugal, más que modelo en la estructura del acuerdo, sería modelo para nosotros en la metodología, en cómo trabajar con las salvedades de España, que sobre todo esos dos que tú has señalado, la cuestión nacional y la cuestión de la correlación de fuerzas, que eso es esencial. Yo me apoyaría en eso, en tomar el método portugués. Me apropiaría de lo que siempre se dicen los comunistas de Jerónimo de Sousa, como su líder: firmeza en los principios, a muerte, digamos, pero flexibilidad en la negociación. Eso es una máxima del comunismo portugués. Claro, y entonces, bueno, pues ahí ir buscando acuerdos, distinguiendo perfectamente máximo plazo, medio plazo y plazo inmediato, que son acuerdos por las reformistas puros y duros. Gracias, Felipe. Daniel. Lo político está más o menos comentado. Yo estoy de acuerdo con Manolo. Es decir, país. Yo siempre en internacional digo, me voy a Dinamarca, me voy a Austria, saco tarjeta, meto tarjeta. ¿Dónde estoy? En Austria. Otra cosa, totalmente distinta. Dinamarca. Portugal, distinto, muy distinto. Entonces, hay modelos que se pueden aplicar y tal, sí, pero los países estamos aquí al lado, yo digo, que adoro Portugal, afortunadamente muy distintos a nosotros, mucho más tranquilos, más educados. Lo de las malas noticias, buenas noticias, hay buenísimas noticias de Portugal. Habéis tocado lo político. Lo económico, el turismo,
que es muy importante, está que se sale. El año pasado 10% de crecimiento, este año la previsión 10%. El otro día leía, las casas de alquiler de coches han contratado 26% más de coches para lo que viene. Hay low cost, tal. El problema es que Lisboa se mantenga bien. Y luego quería decir esos temas sacrosantos del 3%, 60 muy breve. Jürgen Donges, el padre, uno de los padres del euro, dice, 60% es la media que había. El 3%, eso que parece un principio sagrado, es para llegar al 60%. No es un principio sagrado, ¿sabes? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache. Thank you.